Vamos a resolver el problema 22 de la relación de fluidos. Es un problema muy sencillo, pero nos va a ayudar a entender la diferencia entre presión estática y presión dinámica. En este ejercicio tenemos un tubo con una sección principal donde se ha marcado un punto 1 y que contiene un estrechamiento donde se ha marcado un punto 2. El tubo descarga agua verticalmente. La densidad del fluido es 1000 kilogramos partido por metro cúbico en el sistema internacional. Nos dan el dato de que la diferencia de alturas entre los dos puntos es de 10 metros. Acordaos que en dinámica de fluidos el semieje y positivo de las alturas va hacia arriba. Solo en estática lo considerábamos hacia abajo. Por lo cual, el punto 1 tiene una altura mayor que el punto 2 y la diferencia es 10 metros. H1 menos H2, 10 metros. Las secciones de los tubos nos las dan. En concreto nos dan la del tubo estrecho, que es 200 centímetros cuadrados. Hay que pasarlo a metros cuadrados, como aparece aquí, 0,02 metros cuadrados. Y nos dicen que la sección del tubo 1 es el doble, con lo cual 0,04 metros cuadrados. También nos dan el gasto o caudal, que es lo mismo. 500 litros por segundo, que en el sistema internacional es 0,5 metros cúbicos partido por segundo. Una vez que tenemos caudal y secciones, inmediatamente tenemos las dos velocidades. Solo tenemos que aplicar el principio de continuidad, que significa que, dado que el caudal es constante, podemos ponerlo como el producto de la velocidad por la sección en las dos zonas de las tuberías, ¿vale? La tubería principal y su estrechamiento. Es decir, que las velocidades se pueden calcular como el cociente entre el caudal y la sección, si despejamos de estas fórmulas. Para el tramo 1, o la tubería principal, solo tenemos que sustituir los datos de aquí, y tenemos que la velocidad es 12,5 metros por segundo. En el tramo 2, acordaos que en un estrechamiento aumenta la velocidad, eso solamente se puede deducir o parte sin tener que usar el teorema de Bernoulli o el principio de Bernoulli de la ley de continuidad, solo aplicando estas fórmulas, y da 25 metros por segundo. Quiero decir que es independiente de que el tubo esté en horizontal o en vertical, es solamente una cuestión de la continuidad. Ya tenemos las dos velocidades y tenemos las alturas. Si vamos al principio de Bernoulli, aplicado entre el punto 1 y el punto 2 verticalmente, pues podemos agrupar P2 menos P1 para sacar el resultado que nos pide el problema. Si pasamos P1 junto con P2 restando y el resto de términos los separamos en el otro lado de la igualdad, pues obtenemos lo que aparece aquí. Esta diferencia de alturas H1 menos H2 la conocemos, es 10, y aquí tenemos que poner V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado. He puesto el valor de la velocidad al cuadrado para que veáis que este término es negativo. Y haciendo el cálculo global, P2 menos P1 es negativo. Es decir, que la presión 2 disminuye, acorde con lo que pensábamos, que disminuye en un estrechamiento. Y alguien puede pensar, ¿cómo puede ser? Si yo recuerdo que en estática los puntos que estaban más abajo pues tienen más presión, ¿verdad? Entonces P2 menos P1 debería ser mayor. Pero es que la presión en dinámica de fluidos, y quiero que veáis esta fórmula, tiene dos términos. El término que proviene de la gravedad con la altura, la diferencia de alturas, y el término dinámico de velocidad. La velocidad puede incrementar más la presión debido a la altura o la puede reducir. Si la velocidad es muy grande, esta diferencia, pues mirad, hace que el término global sea negativo. Entonces, este término es mucho más negativo que este positivo. Y el conjunto es que la presión en el estrechamiento disminuye y P2 menos P1 es negativo. Y en dinámica de fluidos hay que tenerlo muy claro. Si las velocidades son 0, volvemos al caso estático y P2 menos P1 sería mayor que 0. De alguna manera se dice, tampoco es correcto en todos los casos, que cuando hay movimiento de fluido, velocidad, se alivia la presión. En este caso, tenemos que, como hemos dicho, P2 es menor que P1. En otro caso, pues puede que suceda otra cosa diferente, pero siempre con el principio de Bernoulli y la ley de continuidad llegaremos a esto. Si tenéis esto claro, pues entonces podréis hacer todos los problemas y no os llevaréis ninguna sorpresa
o entenderéis todos los resultados y aceptaréis todos los resultados.